Muy buenas noches, estimados amigos. Con la presencia en el programa Diálogos Hidalguenses del maestro Ricardo Garibay, bienvenido maestro. Gracias. Y de Alfredo Rivera Flores, que amigo de todos nosotros, conocido de todos los que nos gustan las letras en este estado, en esta región, pues es la segunda vez que nos hace el favor, también diríamos el honor, ¿por qué no?, de acompañarnos al programa. Alfredo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, amigos, ya saben ustedes, fundamentalmente en este programa nos gusta platicar de literatura. Y esta noche vamos a platicar sobre otro libro del profesor Ricardo Garibay. Este es un libro hecho hace unos 3, 4 años, maestro. Creo que sí. 3, 4 años, 1992, que reúne 3 cuentos o 3 pequeñas novelas, o 3 novelas chicas, o 3 cuentos largos, no es como lo veamos. Son 3 temas. Los 3 tienen un parecido en alguna cosa que a ver si coincidimos más adelante. Y el libro se llama Trío, precisamente porque son 3 cuentos los que contempla. El primero, que es Kaoru Kai, que es el nombre de una japonesa con la que el protagonista tiene un romance. El otro, que trata de un chico que tiene un problema pues de identificación de alguna cosa que encontró, de un pajarito que encontró, que después se convirtió en una obsesión y en el ave de su vida, y que pierde todo por eso, y que se llama Towi. Y finalmente la ascensión de la alondra, que es el tercer cuento. Todos tienen algo misterioso, todos tienen algo subjetivo, todos juegan con el otro yo, con el mundo alterno al que se le ha llamado algunas veces. Todos juegan con las cosas que no se ven, pero que están. Y quizá don Ricardo mete esto en un mismo libro, los 3 relatos, los 3 cuentos, porque toda su vida quiso escribirlos. Uno de ellos duró muchos años haciéndolo. Lo que pasa es que cuando el tema es así de difícil, pues se necesita ser Ricardo Garibay, ¿no?, o un autor así con este prestigio para poderlos escribir. No cualquiera se anima a escribir algo en donde estamos hablando de literatura, pero estamos hablando de otro mundo dentro de porque no es literatura ficción tampoco. Eso es muy sencillo de escribir, simplemente se desprende uno de la realidad total y absolutamente, se acabó. Y en esto hay una atadura constante entre la realidad y lo que no, la realidad y lo que no. Y esa atadura es la que yo veo como común denominador en los 3 relatos. Ese ánimo, por un lado, de evadirse en el mundo de la subjetividad, con una obsesión, que en un caso es amor, en el otro caso es el amor a un ave, y en el tercero es el amor a un pariente, un amor escondido, pero con una constante de querer regresar a la realidad. O sea, no se entrega el cuento ni el protagonista, no se entrega a ese otro mundo que le llama. Quizá en el libro de en medio sí, en Daniel, o sí, él sí se entrega a su subjetividad. Y bueno, esto es el común denominador de los 3 relatos, pero ustedes comenten algo también, por favor. Primero yo quiero decir que yo no escojo los temas en esta ya larga serie de programas. No, yo no podría tener la desfachatez de escoger un libro mío para hablar de él. Esta es la generosidad de quien conduce el programa, que es el arquitecto Corrales. Considera que de alguna manera es bueno que se hable de la obra de un tío al que no le falta ya mucho tiempo, no le sobra ya mucho tiempo, y que a lo mejor valen la pena los libros. Por eso es que lo toma. Y obedezco. Tampoco sería prudente que me opusiera radicalmente. No, de mi obra no. No. Si la he escrito y la he publicado, es porque quiero que se lea. La falsa modestia o la hipocresía de no, lo mío no vale. No, lo mío sí vale. Si no, no lo hubiera yo publicado ni escrito. Dada esta justificación, diré que el arquitecto ha visto bien el problema de las 3 historias. Yo les llamo universos paralelos. Un hombre vive, vamos a decir, un hombre vive un gran amor y lo vive con una mujer. Es un ejemplo para que se entienda qué es esto. Y están ambos invitados a un banquete.
La enorme mesa del banquete tiene forma de L. Ella está en un extremo, por un lado de la L, y él en otro, por otro lado, no se ven. Y el banquete transcurre. Y hay esta necedad que se llama discursos, los dos atienden en cuanto hay. Pero hay un diálogo secreto, incesante, ininterrumpido, entre estos dos que se aman, él y ella, que no se ven, que no se han visto en las últimas 24 horas, digamos, que llegaron al banquete, y hablan de modo interminable uno y otra, sabiendo qué se dicen, y se dicen las cosas de su amor. Esto es estar viviendo un universo paralelo. Se dice que el don más raro de la vida es el amor, que muy pocos lo viven, muy pocos. Pero cuando hay una pareja que de veras lo vive, se da como un universo paralelo. Casi no necesitan hablar, casi no requieren verse de modo incesante. Su comunicación es intramuros, su comunicación es de dentro, de alma a alma, y es insaciable e incesante. De este modo, un hombre conoce a una mujer y se la lleva con él, como dice el Cantar de los Cantares, y tras su hablar salió mi alma. Así, él tiene que dejarla a ella en un país y viaja al otro lado del mundo, pero se la lleva con él y sigue dialogando con ella. Un día ya no la ve y ahí viene su desesperación. El otro, un hombre, un niño pequeño, lo mandan por el pan y ve un bicho muy raro en un charco y es un pajarito muy feo. Pero se enamora del pajarito, se le olvida ir por el pan y lleva al pajarito y lo esconde en el sótano de su casa, que es casa vieja, por los años 30. Y el pájaro comienza a crecer, y a crecer y a crecer, y acaba siendo un pájaro de 14 metros de altura, inmenso, de muchas toneladas de peso, y es un pájaro metafísico. El hombre empeña toda su vida en buscar a este pájaro de su infancia, y lo encuentra alguna vez. El otro cuento son dos jóvenes que no se conocen, pero se conocen, se adivinan, y viven una intensísima pasión, hasta que los dos, en un universo paralelo, en un universo mucho más fantasioso que real, que se da en la vida de todos los días, ¿no? Hasta que ella tome el camino natural de casarse con otro hombre y se rompe el encanto, se rompe el filtro, se rompe el prodigio, y ambos vuelven a ser lo que eran, dos mortales comunes y corrientes. Esta es la entraña de las tres historias. Tuvo razón el arquitecto en su análisis. Y habiendo dicho cuál es la entraña de las tres historias, cedo la palabra al señor licenciado Alfredo. Que la utilizo para decir, antes que otra cosa, que es la segunda o tercera vez que escucho al maestro Garibay hablar de cierto rubor que le provoca el comentario sobre su obra. En la medida de lo que valga mi opinión, yo ratificaría que nos es muy benéfico a quienes gustamos de la literatura, la charla con el autor. Si eso tuviese dudas, los minutos que acabamos de escuchar en las ideas del maestro Garibay, pues nos ratifican el enriquecimiento que la obra misma tiene cuando escuchamos de viva voz los otros pensamientos a los que tal vez lectores medio descuidados no pudimos llegar. Dicho esto, comentaría sobre el trío. Y comenzaría por decir que es agradecible para nosotros el que don Ricardo Garibay le dé tiempo al tiempo. En estos momentos en que todo el mundo de los escritores que pretenden serlo están todavía pensando cómo será su último capítulo y ya andan buscando quién les edite, encontrar que esta historia, que este trío de historias se queda madurándose cerca de 20 años, fueron las tres las que más o menos llevan. Fueron las tres historias las que llevan ese largo peregrinaje en los cajones de los escritorios, ciertamente, pero sobre todo en la mente, en el espíritu, en ese asaltar en algunas noches de insomnio para tratar de reconocer qué tanto hay ahí rescatable y hacia dónde llegarán estas historias. Hay una faceta de don Ricardo Garibay que fue la que nos permitió que aparezca este trío para nosotros. Es una especie de inconformidad, una inconformidad
contra la cotidianidad, la grisura, la repetición de una y otra gente y otra gente. Él piensa que la vida no puede ser todo eso y solamente eso. Por esta razón creé, y ahí hay otro signo de esa que a veces disimula, de esa humildad que con frecuencia disimula, ahí hay otro signo al reconocer que no somos únicos, que hay universos paralelos, como él mismo lo mencionaba hace un momento, y que en esos universos paralelos existen misterios insondables a los que a veces a algunas gentes les es dado asomarse. Él señala que tal vez en ese mismo momento a alguno de nosotros le ha tenido esta vivencia y en las ensoñaciones, esas que nos dejan la duda de si estamos viviendo una realidad, especialmente cuando se refieren a la felicidad, ese estado tan pasajero, tan inacible, que nos deja pensando y vibrando acerca de si en verdad se vivió o no se vivió. Este pensar que hay esos otros mundos, pero como decía atinadamente Luis Corrales, no exactamente el juego de la ficción solamente, sino la vista y el reconocimiento de los seres comunes y corrientes, que por alguna circunstancia, en algún momento, van saliéndose de ese su espacio y se van lanzando a los otros niveles, a los del abismo insondable, vía el amor, como también se señalaba, el amor a la hembra, a la mujer, claro, el amor al familiar, el amor a los sueños tal vez, y si no, solamente la estrechez que la realidad con frecuencia nos provoca. Bien, bien. La primera historia, la que habla de la japonesa, amigos, para entrar un poco en el detalle, no es que queramos contarles la película, dicho sea con el respeto que merece, la diferencia entre la literatura y el arte ya ahora también existente en la cinematografía. Lo que queremos es, en mi parte creo, y este programa tiene siempre, lo ha dicho el señor Garibay, lo repito también, una intención de ayudar a leer, de que la gente pueda, a base de nuestra plática, tener la curiosidad, tener el deseo de, bueno, compraré el libro y lo leeré, porque hablaron mucho de él. Me quedé con interés, me quedé picado, deberemos decir, porque así se dice ya en el pueblo, me quedé picado, tocado, vaya, para leer. Entonces vamos a platicar un poco, ya hablamos en forma genérica, vamos a meternos un poco en cada una de las historias, y si quieren podemos empezar a hablar de la primera, la historia en que un actor de cine mexicano tiene que hacer por motivos de trabajo un viaje a Japón para grabar, decimos grabar en televisión, se dice filmar en cine, para hacer un filme de una película. Y bueno, conoce a una mujer, la conoce desde el avión porque es azafata, es japonesa completamente y no habla el castellano. Entre los dos medio hablan el inglés. Sin embargo, llega un momento en que, bueno, en las frísimas calles de un invierno de Tokio, que es tan cruel y tan gélido como el de Nueva York o el de norte de Europa o más, se vuelven a encontrar ya después del avión y terminan comiendo sushi en algún muelle llenos de vapor. Estoy viendo alguna película norteamericana filmada en Japón de esas, ¿verdad? Con mucho vapor y el sushi calentándose y toda esa tradición japonesa que no se pierde, y ahí empieza el romance. Sí, y es un romance que simplemente podría aumentar la lista de las 35 mujeres aquellas que ya se publicaron, pero que realmente tiene singularidad por el otro aspecto, el que mencionábamos, ese que comparten las otras historias, el de la fantasía. El problema realmente, el meollo del asunto que incluso acongoja es el viaje de regreso. Cuando descendiendo del avión y estando a bordo de un taxi rumbo a su casa y llegándole a su mente las imágenes de la esposa, de la familia, de las hijas, también de la amante, estas Sabina, se mezclan, Sabina, sí. Estas se mezclan con el recuerdo de aquello que parecía ser una intrascendente aventura de 28 días en un país extraño y casi normal, podríamos llamar. Sin mucho que también aprovecharle para el tiempo.
no había mucho que aprovechar, era mujer frívola, tenía otros 2 amantes, iba a volar siempre, azafata, es una mujer inasible, como dijiste tú hace rato, no la puedes detener. Eso lo sabía y le doblaba la edad. Sin embargo, y ahí está el meollo del asunto, en ese sin embargo, ¿eh? Cuando regresa una y otra vez, hay ahí una circunstancia tremendamente dolorosa, ese saberse que uno está amando a otro ser a una larga distancia y la imposibilidad que se le da en algunos momentos, en muchos momentos, de traer a su mente la imagen de aquella mujer. Es un absurdo, es una traición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se viva queriendo y amando a alguien y no se pueda tener la capacidad de concentración, de vivencia para tener las vivencias? Y eso es el conflicto, dice el maestro Garibay, y lo dramático es cómo se desencadena este conflicto en la persona de las otras gentes amadas. Ese es precisamente el problema. Miren ustedes. Cuando un niño es muy pequeño y se duerme la madre, el niño se acerca y le abre, con los pequeñísimos dedos, le abre los párpados. El niño no puede soportar que la madre cierre los ojos, porque entonces él ya no existe. El niño necesita ser visto por su madre. Entre los griegos, recordemos, la muerte viene porque los ojos se ciegan. Ven una pura negrura, esa es la muerte. Para el niño, si la madre cierra los ojos, el niño deja de existir. Por eso le abre los ojos cuando está dormida. Ahora, vamos al amor. En el amor, ser visto por ella, nosotros somos 3 varones, es la vida. Y que uno la vea, es más aún la vida. Uno ya no es un niño, ya tolera que el otro esté dormido, que la otra, o dejar de verla porque está en otro país. Sí, pero uno la está viendo de modo incesante, y ahí finca el amor, ahí está el sentido de la vida. Yo estoy viendo a Rebeca de modo incesante, interminable, pero un día, porque la vida traiciona, no la puedo ver. Por alguna secretísima razón metafísica, mis ojos no la ven, y ahí entro en una desesperación que me puede llevar al suicidio. Cuando el amante no puede ver al ser amado. Recuerden ustedes el Cantar de los Cantares, que todo el afán de los amantes del Cantar de los Cantares es verse. Pero vienen las leyes extrañas del amor donde de repente ya no se ven porque están ausentes uno de otro, y todo el afán es volver a verse. Se ven y se juntan, se traban sexualmente, se adoran uno a otro. Sé las palabras que estoy usando. Pero viene otra vez la ausencia, la distancia, y viene algo muy parecido a la muerte. Y aquí, cuando el desventurado personaje no ve a la japonesa, siente que muere y casi pierde la razón. Pasa dormido. Y la pierde, conste, de una manera que sí, perdónenseme esta jactancia, probablemente no sea original mi idea, probablemente no, ya se ha escrito todo lo que hay que escribirse en el mundo. La reencuentra en un espejo, viva, auténtica, real, de carne y hueso, y él entra en el espejo por ella. Esto sí me parece muy bello. Sí, ojalá me pase alguna vez, ya no, ojalá me pase alguna vez. Justamente cuando usted plantea en este panorama dramático lo que significa la pérdida, la ausencia, ahí surge otra de las bondades, de las cuestiones increíbles de riqueza humana, la decisión del hombre. La decisión del hombre no se dice fácilmente, perdí, ya no tengo nada y adiós, adiós, y a otra cosa. Y esa otra cosa estaba ahí en 2 personalidades representadas, la amante, la mujer, y en muchas más, las hijas y su entorno y su país, y él era una estrella y los demás relaciones profesionales, los escritores y demás, estaban atentos a que retornase vitalmente. Claro. Y sin embargo, él define con una voluntad así, solamente comparable a esa tragedia, a ese dolor que estaba sintiendo, la gana de poseerla nuevamente, de recuperarla, es un poquito lo que da pauta a esta imagen mágica del espejo, ¿no?, de la recuperación. Y ya se queda ahí sin que tengamos que dilucidar perfectamente
si este realismo funciona o no funciona, o qué tan invención o qué tan... Realismo mágico, tal vez, Sí, creo que no, así se le ha esa llamado, cuestión, ¿no? sí. Yo lo llamo los universos paralelos que existen, arquitecto. Ah, no, claro. Si usted se Sí, escudriña a no. usted mismo, lo habrá vivido en alguna No, ocasión. cómo no, don Ricardo. Pero tienen su que ver. No me escudriñaré otra vez porque no quiero a veces acordarme de Ajá. algunos en los cuales no he resultado tan feliz después Ah, de está bien, experimentarlos. bueno, está bien. Una. Sin embargo, se hace resultado vital y yo creo que eso es más importante. Eso El sí, resultado eso del sí, partido sí, nunca eso es tan definitorio. Lo que es importantísimo es jugarlo. Y jugarlo no como espectador, sino como actor. Y ya se me olvidó que hay Ahora, pero iba muy Ahora, bien ahí. Yo una cosa iba a decir. Evidentemente lo que platicamos a nuestro amable público es esto, del tipo que va y regresa. Pero quiero decirles que está estructurada en tal forma el cuento, la novela, por don Ricardo, que lo trae uno de México a Tokio. Bueno, sí. Es decir, no es un cuento que empieza cuando él llega, se enamora de la japonesa, tiene el tórrido romance, regresa a México, lo recibe su familia, convalece y después arma una gran pachanga bacanal, terrible, con un Envidiable, sí. Chateau Rothschild, Sí, sí, no. Margot Rothschild. Sí. Que es un refuerzo para la memoria. Sí, porque claro, justamente claro. que la había servido. Pero está entreverada la historia, por eso lo compenetra uno del asunto. No sería fácil compenetrarse del asunto si nos lo cuenta en el orden cronológico, No. porque se nos olvidaría al final, cuando tú estás leyendo un libro del pasado se te va olvidando. No, él te trae las cosas entreverando los tiempos. Pasa el Claro. capítulo. Y eso hace que esté uno mucho más dentro de la historia que si no lo fuera. Esto me remite nuevamente al tiempo que decíamos. Termina la historia del maestro Garibay, en algunos momentos cuando termina otros libros regresa y dice, tengo el argumento, van a ser tres novelas, no pueden ser tan largas, no puedo hablar tan conocedoramente del misterio, porque el misterio no lo conocemos, así por definición no puedo meterme en eso. Solamente tengo que darle este tratamiento, tengo el lenguaje, tengo los personajes, y se va armando ese esquema de lo que será este libro, y finalmente viene la parte tremendamente difícil a la que de alguna manera se alusiona Luis, en el sentido de que la historia, de cómo debe de escribirse la historia, pero sobre todo, y esto es lo más tremendo, cómo debe terminarse. No, claro. Esa última página puede ser justamente echar todo a la borda, Eso es lo que o puede tardé ser 20 que años. alcance el otro nivel. ¿Es eso donde tardó más años? 20 años. Primero saber cómo entreverar y cómo acabar. Ahora, dígame Muy una pesado, cosa, maestro. muy Evidentemente, y aparte de lo que hemos platicado, en esta novela, miren todas las que se leen, hay un mundo cultural, es decir, hay una descripción de un mundo muy claro. Ahí aprende uno cómo viven nuestros artistas mexicanos cuando salen al exterior. Bueno, viven una vida envidiable, ¿verdad? Por eso A viven veces la sí. fama. A veces sí. Yo recuerdo otra historia de usted, de un tipo parecido que va a hacer Acapulco una película, pero se pierde en un alcoholismo profundo y ya, tremendo. claro. Y según él está lloviendo y por eso no puede filmar, no está viviendo en su alma. Claro. Porque el señor está en el agua, pero en el agua del alcohol. Sí. Y bueno, después regresa todo maltrecho en una carcacha y todo, y según él viene en el Mercedes. ¿Se acuerda de esa Sí, otra claro. historia? Es igual parecido en que el sentido que va a filmar, ¿no? Sí, sí. Cosas. Pero después, por ejemplo, don Ricardo, la fiesta o esa noche, que se lleva unas 10 o 12 páginas de descripción, bueno, se ve que ha estado usted en 2 que 3 Que le han muy contado buenas bastante. fiestas en México, y que así beben y platican y se divierten. Conozco muy bien ese medio, claro. El medio teatral, el cinematográfico. Que llega el escritor, Pues, la así son esmeralda las brasileña, fiestas. que es la niñita que busca una oportunidad y que es la más linda de la fiesta, pero la más tonta también, Sí. y que no de esa de decir, Sí. es que don Ricardo asocia la tontería con esa palabra. Bueno, No tanto. Hay otras personas que dicen, nomás, tal. De todas Y el otro día maneras- estaba yo escuchando en el radio, un reportero de estos de Radio Fórmula, que estaba, ¿se acuerdan que hubo un intento de temblor? Sí. En México hay intentos de cosas últimamente. No son cosas que sucedan, sino hubo un intento de temblor porque sonó la alarma sísmica en todas las estaciones de radio, Ah, ya, claro. todo el mundo salió corriendo, etcétera, no pasó Ujú. nada. Ujú. Fue un temblor muy sencillo, vaya, muy leve. Pero
reporteros de todo lo que es estas estaciones que tienen verdaderamente un cubierta en la Ciudad de México, motocicletas, helicópteros y automóviles, todos daban su reporte de las gentes que estaban en la calle, etcétera. Y es un reportero, y me acuerdo yo, don Ricardo, ahorita don Ricardo le decía, no diga Bueno, Raimundo Lira decía, no lo haga, es como no limpiarse las uñas, como no lavarse los dientes, como eructar en medio del banquete, o sea, grosero. Y luego otra cosa que se descubre fácilmente, también lo dice Alfonso Reyes, es una muletilla mental, no verbal. Bueno, o sea que como es la mente la que no trabaja, no la lengua. O sea que, digo, o sea, ¿cómo te diría? Como te iba diciendo, ¿cómo te explico? ¿Y eso cómo te explico? No salen de ahí. Son muletas mentales. ¿Cómo se compone es la eso, cabeza Ricardo? que está lastimada. Porque lo estamos criticando, pero a lo mejor lo padecemos. Una, dos. Yo no. Bueno, usted no. Perdón. A lo mejor nosotros no tampoco. Yo creo que es muy interesante lo que están diciendo, pero yo quiero aprovechar para utilizar una frase que leí en Paraderos Literarios y que hace referencia al maestro Garibay cuando dice, volvamos a la realidad. Ah, ya, claro. ¿Qué pasa con Eugenia Grandet? Claro, ese es Balzac. Ese es Balzac. Nada menos. Entonces, podríamos hablar a la realidad y hablar de trío. Y fíjense qué fino juego de palabras que toma el maestro Garibay y que reproducen afortunadamente en Paraderos Literarios. Cómo tiene tanto peso la literatura, cómo especialmente para el creador le representa la esencia de su mundo, de su vida, que hasta las otras cuestiones pueden ser manejadas en una expresión como lo no importante y como lo trascendente. Pido la palabra, me ayuda lo que acaba usted de decir. Acaba de llegar, no ha llegado todavía, me lo trajeron de España. Se acaba de publicar un libro que se llama Memoria a dos voces, entre François Mitterrand, sí, que acaba de morir, sí, y Elie Wiesel, un judío que recibió el premio de la paz, el premio Nobel de la paz. Bueno, el libro vale mucho la pena por lo siguiente. François Mitterrand, un político, ¿quién lo duda? 14 años presidente de Francia. Y además es un hombre muy preparado. Muy preparado. Allí voy. Sólido. Se puede ver a lo largo del diálogo, que son 160 páginas más o menos, la poderosa formación humanista y literaria de François Mitterrand. De tal modo que llega a haber un momento en que François Mitterrand ha considerado a lo largo de su vida mucho más real la literatura que la política, que la vida política que está llevando. Y que ha sido posible su formación política por su formación literaria. Sin literatura no hay nada absolutamente. Mire usted, ¿quién era presidente de su país cuando Ausias March hacía sus poemas? ¿Quién sabe? ¿Qué importa? ¿Quién era presidente de México cuando Díaz Mirón fraguó la mejor poesía que hemos dado? ¿A quién le importa? ¿Quién era rey de Francia cuando Balzac escribía sus novelas? ¿Qué importa? Lo que importa es Díaz Mirón, Ausias March, Balzac. La grandeza de un país, de un pueblo, de una nación, la hacen los escritores. Son los que dejan las huellas, subespecie eternitatis. Es lo que nunca pasará, nunca. Más trasciende por su maravillosa literatura Platón que por sus ideas. Mucho más trascendió Sócrates por lo que dijo y fue puesto por Platón que por las posibles ideas que haya elaborado el viejo aquel tan feo que era Sócrates. Son las ideas, y las ideas se dan en el ropaje de la especie de las palabras. La literatura es la reunión de las palabras bajo la especie de la belleza, y esa es la condición eterna de la literatura y de la especie humana. Por eso se apasiona uno tanto al ir escribiendo. Y usted lo dice eso mismo de otra manera en el libro cuando señala que vamos a hablar de esos otros mundos, los mundos paralelos, pero no a través de la filosofía, que tiene limitaciones, sino a través de la literatura, que no las tiene. Claro. A través de la literatura, que sí dice la verdad. Claro. A través de la literatura
y así continúa el elogio del cual estábamos escuchando, y que me da mucho gusto que usted haya mencionado, porque habla de los hombres a los que más he admirado, alguien que es un luchador en todos sentidos, François Mitterrand, pero que no elimina esa faceta con la otra que tú mencionaste, un hombre de extraordinaria cultura. Y además, ese libro lo demuestra. Una de sus grandes obras como gobernante es hacer la biblioteca más grande de París para la posteridad. Qué gran sueño de cualesquiera de nosotros. Tu gran obra de tu vida, haz la mejor biblioteca de tu país, ¿no? Es la medida del hombre, Es ¿no? la medida del hombre. Señor, tenemos que salir a un intermedio y iba usted a decir algo, dígalo, por favor. No, que yo creí que ya se había acabado el programa. No, señor. Ah. El intermedio. Ah. Son los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ya. De hace rato. Regresamos en un minuto, amigos. Híjole. Señor Industrial, la ventanilla única de gestión para la micro, pequeña, mediana industria y la actividad artesanal es un servicio de la Secretaría de Industria y Comercio del Gobierno del Estado de Hidalgo. Apoya al sector industrial en la realización o regulación de todos los trámites federales y algunos estatales y municipales. El empresario, al registrarse, se le expide su cédula de industria que le permite obtener beneficios. Mayores informes en Dirección General de Operación y Gestión Económica. Centro Minero, Colonia Venta Prieta, teléfono 13051. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación de Atletas y Personas Amputadas invitan al público en general a la exhibición de carreras con personas amputadas, que se llevará a cabo el próximo 13 de abril en Plaza Perisur, a las 11:30 de la mañana. Asiste y apoya a este equipo en un evento deportivo único, nunca antes visto en el estado de Hidalgo. Recuerda, el esfuerzo es de ellos, pero el apoyo es tuyo. Ya estamos otra vez aquí. Y entonces ahora, al regresar, Alfredo va a hacer algún comentario sobre el segundo cuento del libro Trío, el libro de Togui, el niño Togui. No, el niño Danielo, que tiene el pájaro que se llama el pajarito que encuentra. A ver. Sí, efectivamente, esta segunda historia parte, al igual que las otras, hablando de seres comunes y corrientes. El chavillo que podría usted encontrarse en la esquina y que es mandado a comprar el pan para que el padre, un pobre hombre sufrido, viajero, viajante, que intenta por todos los medios sacar adelante a su familia, y no me refiero solamente a la parte económica, sino afectiva, es un buen hombre, es alguien que se entrega a formar a sus hijos, especialmente a Danielo. Y Danielo se va a comprar el pan y se encuentra un pájaro, y al momento de encontrar ese pájaro está cambiando y transformándose esa que era hasta entonces una vida normal, natural, cotidiana, con este toque mágico, con este toque en el que uno no sabe al principio si solamente está presente esa sensación, esa envidiable vivencia de la niñez, que todo lo que toca lo convierte en fantasía. Claro. Y a través de ello se eleva el niño en una serie de experiencias y de circunstancias que nos van haciendo transformar esas ataduras de la realidad justamente en un vuelo a través de un pájaro que va cambiando tremendamente. Por cierto, y esto sería un rasgo distintivo, este pájaro no es el bello pájaro de las historias de los cuentos de hadas, es un pájaro feo, horrible, desproporcionado, sin plumas, singular en todos sentidos. Lo que pasa es que el niño necesita tener algo nomás de él. Bueno. Es una buena... Él tiene hermanas, tiene mamá, tiene papá, va a la escuela, tiene profesor. Él no tiene algo nomás de él que viva, que sea vivo. Le pasa a todos los niños, no con esta obsesión, pero todos los niños se encuentran un día un animal y todos lo quieren llevar a su casa. Sí. Todo el mundo quiere llevar el perro que se encontró en la calle a su casa de niño. Sin medir la belleza nada. O la peligrosidad, claro. Por ejemplo, en el caso del niño, a mí me impresiona porque me repulsan los insectos que se arrastran, que lo lleva al sótano de su casa, que tiene 80 centímetros de alto. Realmente no es un sótano, es simplemente el desnivel en el que montan
el piso, cuando ¿no? se inunda un poco, no. Entonces es una especie de tapanco de 80 centímetros de alto, donde ninguna persona puede caminar, sino arrastras, que está lleno de tarántulas, según dice el cuento. Sí. Y ahí se lleva al pajarito y ahí lo esconde, porque en la casa no puede estar, porque la madre o el padre lo van a tirar, lo van a regañar y se lo van a quitar. Y él es lo único que tiene de él solo. Nada más de él. Esto está bien, claro. A ver, el otro día que Alfredo nos hizo el favor de platicar con nosotros del libro La casa que arde de noche, No exactamente, par de reyes. perdón, Par de Reyes, sí, leíamos pedazos y ahora no hemos leído ni un pedacito de trío. Y si me das permiso, y usted, profesor, vamos a leer esto cuando el niño está en su clase, que me encanta esta parte, porque él está en la clase al día siguiente de que tiene el pájaro guardado en el sótano, pero no está en la clase, él está con el pajarito pensando que se va a salir de su escondite donde lo guardó, lo va a picar una tarántula, lo van a encontrar o algo, y el profesor está enojadísimo porque el niño está presente pero no está en la clase, y entonces le dice, bueno, lloviznaba espesamente, el aire hacía temblar la ventana, entonces estaba pensando Danielo, entonces tenemos que se va a mojar si sale, y ahora sí se muere, entonces, y si no va a salir de su caja y lo pican las tarántulas, me tengo que ir. ¿A qué hora se acaba? Maldita agua, se va a ahogar si se sale. Tenemos. Piemonte, te habla el profesor, Piemonte. Lo zarandeaba un compañero, se levantó de un salto, porque el sótano está lleno de tarántulas. Qué interesante, le dice el maestro, y la clase estalló en una estridente carcajada. Sí, a la hora que lo sacan, de realidad, él dice lo que está pensando, su miedo terrible, ¿verdad? De modo que el sótano está lleno de tarántulas, le dice el profesor. Qué bueno, que nos informa usted de eso. Teníamos pendiente, ¿y como cuántas tarántulas, señor Piemonte? ¿Quiere usted decirnos? Se azotaba de risa la clase. Danielo se sentía profundamente avergonzado. O mejor, para perder el tiempo un rato, ¿nos quiere decir de qué estábamos hablando? ¿Qué dice? ¿Cómo? No lo escuchamos, señor, hable más alto. ¿Cómo entonces? ¿Qué dijo usted de la regla de 3? Nueva explosión. El maestro Román Medina impuso silencio con un áspero ademán. En la clase estaban hablando de los géneros masculino y femenino y el chamaco, como no sabía de qué, dijo que de la regla de 3 y bueno. Ajá, entonces hablábamos de la regla de 3, tenemos, sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, punto, sí, profesor, punto. ¿Y qué decíamos, señor Piemonte? Que es masculina. Se agitaba la clase, contenían la risa, se hacían señas, se golpeaban las piernas, se asomaban a mirarlo. Una cajita de madera con su reja y en el jardín, o una jaula, mejor una jaula, no porque me lo van a tirar, van a decir que está muy feo y que esto, que el otro. Él sigue pensando en su pájaro. Y lo van a tirar, dijo gritando casi. Botaban desternillándose de risa los muchachos. Señor Piemonte, gritaba el maestro. Silencio, rompía la regla contra el escritorio. Se hizo el silencio. A ver, señor, ¿de qué se trata? ¿Lo van a tirar? ¿Qué van a tirar? ¿Quiénes? ¿Está usted en la clase entonces? ¿Dónde está usted, señor Piemonte? Se ha pasado usted la tarde contemplando las musarañas. La regla de 3 pertenece a la aritmética y según nuestro programa de hoy, que es martes, que todos sus compañeros conocen y usted mismo conoce aritmética, se ve a las 4 en punto y termina a las 5 en punto. Entonces tenemos eso, ¿verdad? ¿Qué estudiamos los martes como hoy, señor Piemonte, después de aritmética? Y después tenemos entonces, porque son las 6:10, señor Piemonte. Las 6:10, exclamó Danielo. Su leche y sus trigos. O sea, el niño estaba en lo puro, pensando en el pajarito que estaba guardado en el sótano de su casa. Así es. Sí. Y el profesor, el pobre profesor de aquellos me imagino de aquellos que pegaban con la regla en las manos a los niños, Claro. pues está molestísimo porque el muchachito tiene la cabeza en otra parte. Ahora ya no golpean los maestros, tengo entendido, en términos generales, pero de todas maneras tampoco hemos desarrollado la sensibilidad para establecer un contacto directo y personal con los alumnos. Frecuentemente surge ante nosotros la imagen de la mitad del grupo que está completamente distraído y ajeno, y puede ser una mala alimentación, o puede ser el cansancio, la fatiga de tantas horas, pero también puede ser que tengan su propio mundo, y en su propio mundo normalmente interfieren las presencias del maestro, así con rigidez, con drasticidad, volviendo a esto que es la realidad y que uno a veces no sabe si sea lo mejor o lo mejor sea estar en el mundo
que Daniel lo escogió, ¿no? En el mundo que de alguna manera es la literatura o incluso, como tú señalabas hace un momento, a lo mejor la gestación del escritor. O sea, quien no solamente se concreta a ver lo que ve, sino sobre todo a ver lo que no ve, a inventar lo que no ve. Tal vez esa sea una posibilidad de ¿Por qué, don Ricardo Garibay, la relación con que el abuelo, tío, no sé qué, había tenido una visión semejante con el niño? Cosa genética, la locura se hereda, o la santidad, o la virtud, o la lucidez, o la música. Habrá un vástago que salga con lo que tenía el abuelo o el bisabuelo. Yo creo que esto es fatal, ¿no? Si hay una familia de tontos totales, bueno, vendrán tontos y más tontos, pero si allá un tonto tenía el genio de tocar el violín, algún vástago tocará el violín maravillosamente. Hay una obra muy bella de un autor judío, creo que es Joseph Roth, famoso, bastante famoso en los años 30 y 40, donde hay un gran violinista, pero desaparece el gran violinista. Son judíos de Ucrania que viven en una inmensa pobreza. Pueden emigrar hacia Estados Unidos y se preparan, pero no pueden llevar a uno de los vástagos, a uno de los niños, que es paralítico e idiota. O sea que no puede estar peor, es idiota y paralítico. Y lo dejan, lo abandonan, la madre llorando desesperadamente, llenándose los cabellos de ceniza, golpeándose el pecho, qué sé yo, lo dejan. Y la familia que va a ocupar la casa, bueno, lo tiene ahí en un rincón, a este inmóvil idiota que está ahí. Un día viene la madre lo ha llevado antes con un rabino santo que ve cosas que casi nadie ve. Y dice, la enfermedad lo hará santo, la enfermedad lo hará virtuoso, la enfermedad lo hará genial. Y a la pobre vieja carga a su paralítico y lo vuelve a poner en su rincón. Y bueno, me dijo esto el rabino, pero son locuras. Por ayudar, por compadecer. Ya. Bueno, lo dejan y está con la familia nueva y hay un incendio y no hay nadie en la casa y solo está el paralítico viendo las llamas. Y de repente se pone, es mudo además, se pone en pie y sale gritando, un incendio, un incendio. Y muchos años después, 20 años después, anuncian en Nueva York, donde vive su padre, su madre, sus hermanos, ya llevan 20 años allí, anuncian a un gran violinista judío, ruso, que llega a dar conciertos y es el hijo paralítico, el hijo mudo, el hijo idiota, que llega a tocar el violín. Los autores judíos de ese tiempo, sobre todo en Alemania, recordemos que es la antesala del nazismo, la persecución, el holocausto y demás, yo creo que de ahí traigo algo. Eran muy dados a imaginar mundos paralelos, mundos extraordinarios que se entretejían con la miseria que es la vida de todos los días, que en realidad es bastante miserable, ¿no? Que es muy bella, pero bastante miserable. Entonces pone este universo paralelo, pone este misterio, el mudo, idiota e inmóvil, será, como dijo el rabino, el gran violinista del siglo. No sé por qué estoy dando esto, pero así es el pájaro, no sé. El pájaro tiene que ser eso. Lo que pasa, bueno, dice usted algo muy profundo en esto, don Ricardo. La vida es muy difícil de vivir a veces, la mayoría del tiempo. De tal forma que a veces parece, sobre todo en la modernidad, que la vida no es más que un constante buscar un refugio de ella misma. Claro. Y por eso se evaden los muchachos y uno mismo con determinados estimulantes. ¿Qué? Pues en estos tiempos, la copa, ¿no? Tomar una borrachera, etcétera. La droga. Ahora ya incluye la droga, desafortunadamente, que parece ser que hace un poco más daño, que también el alcohol hace daño. El alcohol no hace ningún daño, arquitecto. Fastidia un poco el cerebro, señor. Un poco. Un poco. La droga dicen que sí fastidia las neuronas, etcétera, ¿no? Que además crea un hábito tremendo, mete a la gente en un mundo peligrosísimo, es malísimo. O sea, es uno de los jinetes del apocalipsis de la época, tanto el que vive de ello como el que es víctima de la droga en el sentido del vicio, como el pobre vicioso que ya está, pero dependiente. Son formas de huir, de irse. La religión, sobre todo en las mujeres, se convierte en un momento dado
en una arma o en una herramienta sine qua non podrían vivir. La mujer mexicana tan sufrida, tan maltratada, tan despojada, tan hecha a un lado, si no tuviera el enorme consuelo de la religión, de la liturgia, del constante rezo, etcétera, quién sabe qué fuera de su vida. Y bueno, ahorita estamos descubriendo algunos, otros ya no, que también la literatura puede ser ese otro mundo paralelo. Claro. Ese otro mundo en donde podemos estacionarnos un poquito para descansar Tomar del aire. este real que nos trae, sobre todo los que tenemos responsabilidad de vivirlo, tan atareados a veces y tan fastidiados, ¿no? La literatura es un refugio sano, ahí no le ve el defecto. ¿Cuál puede tener, señor? Ninguno. Lo que le pasó a Don Quijote. Tal vez después de podría tanto ser- leer se le en bote su- la chaveta a alguien. En su misma cualidad no podría estar tan bien ese defecto. La literatura es maravillosa en algunos términos como lo has descrito, pero podría ser mal tomada, igualito que casi cualquier otra cosa. El alimento mismo, que puede ser exactamente en una dosis perfecta lo indicado, tomado por gula en exceso, así no digerido, tragado, y es el caso de la literatura. Hay mucha gente que traga la literatura y que escoge mal la literatura. Y se intoxica. Sería la mala Si se literatura, no la escoge literatura. mal es como tomar una droga, ¿no? Si se escoge bien, que es el problema, pues, del cultivo, de la educación, de la cultura, pues, entonces no hará ningún daño jamás. Advierta usted una cosa, Alfredo. El hombre que es completamente ajeno a la literatura, digamos un economista, habitualmente es un imbécil. No hay manera de dialogar con él, de hablar de nada. No hay manera de que entienda nada fuera de los pobrísimos cánones numerales a que está sometido. Es necesaria la imaginación para vivir. Y la literatura es la imaginación para vivir. Después de haber dicho esto tan importante, tome usted la palabra. ¿Hay algún asunto también el teatro, maestro? Sí, sí, todo es la Es cierto, literatura. todo, Todo, las bellas todo, artes. todo. Volviendo a la gente- historia, yo quisiera resaltar un detalle que me pareció muy importante. El niño del que hablamos, Danielo, cada vez va dejando más de hacer uso de la palabra, entre otras cosas porque su mundo lo ocupa el famoso pájaro. Pero entiende en esa su inocencia que los adultos no le van a entender, a hacer creíble esas historias que él vive. Y sin embargo, cuando se explaya fuertemente, cuando hace 2 o 3 frases corridas, es ante un auténtico Towi, es decir, ante el pequeño Tarahumara, que es como se le designa Towi al Que le menciona Tarahumara. que ha visto a un pájaro. Y a él sí se lo menciona, pero además el chico otro responde con la plena naturalidad de que estamos hablando de lo normal. De lo normal, Claro, sí. yo lo vi. ¿A dónde? Allá abajo. Y en esa noche de lluvia tremendísima en las barrancas, supuestamente por allá por la barranca del Cobre, Claro. descienden ambos y en busca del famoso pájaro. Para decirle Y dónde lo una había vez visto. que se queda, y que una vez que le señala el lugar donde lo vio, él se queda a esperar. Y se queda 10 días y sube a la cabaña del tarahumara aquel que le había dado acogida, en los huesos, flaquísimo, 4 días sin comer. Y también es otra cuestión que me impresiona y que creo que alcanza el éxito del que hablábamos en las terminaciones, en esa famosa última página. Cómo después de esta serie de vivencias mágicas, el tarahumara, que en sí es mágico en muchos sentidos, en un diálogo, o todo el diálogo lo concentran 2 personas. ¿Estuviste? ¿Qué? Espera. Es todo lo que hace. Y la respuesta, con la misma intensidad y con el mismo sentido abarcador de lo que es la vida en otro nivel de manejo del lenguaje, esperando. Así. No hay lugar a más, son otros mundos completamente ajenos a esta nuestra verborrea, a nuestro querer hablar de todo, ¿no? Son escuetos, precisos y lindando con lo mágico. Lo que se me hace mágico es ese diálogo entre los 2 niños, es esa identificación, es ese común denominador que les une, y luego todavía para coronarlo, la presencia del hombre, del padre tarahumara. Que ya el Daniel no era un niño ahí. Ya era un No, adulto. ya era un Ya no hombre. era, yo creo que lo era en el sentido de la vivencia que seguía cargando, ¿no? Claro, Lo claro, fue, eso sí. no conoce mujer, no se casa. Puede ser, por ejemplo, la literatura para un escritor tan obsesionante como El pájaro para el Danielo. Sí, por supuesto. Al grado de dejar de pensar en las mujeres y en la comida y en Sí, por vestir supuesto, bien. Por supuesto.
4 días no comer. No que yo sirva de ejemplo, pero sí que se trata de una obra que yo he escrito. Pues vale la pena contar una brevísima anécdota, ¿no? Yo ya tenía 3 hijos, ya 3 hijas, y vivía en un pequeño corral que me prestaban los padres de mi esposa en una colonia proletaria. Salía todas las mañanas muy temprano, era abogado, y el abogado salía de la casa, ¿no?, a ganar la vida. No, me había dado cobijo un pariente rico en una tienda de pieles finas. En el Tapanco había un escritorio y un lugarcito muy grato. Allá me iba todo el día a leer y escribir. Y mi gente no tenía ni qué comer. Pero yo tenía que terminar tal relato y tal otro, y allá me iba. Es obsesivo, obsesivo. El pájaro de la literatura. Claro, y si no se puede hacer, uno se mata o se deslavaza. El alcoholismo, las drogas, la locura, qué sé yo. Peor que eso, la mediocridad y el no ser. El espanto de la mediocridad, claro. Sí, un hombre con una obsesión es verdaderamente un peligro para él mismo. Lo he conocido unos 2 o 3 obsesiones atroces, ¿no?, que los salvan y los llevan a la eminencia total o los hunden en un olvido a veces vergonzoso inclusive. La obsesión puede ser una mujer, pero puede ser, como en el niño, un pájaro, o puede ser conseguir ciertas cosas en la política. Por ejemplo, conocí a un hombre sumamente dotado, éramos estudiantes de primero y segundo y tercer año de leyes, un hombre joven, muy feo, sumamente dotado, sumamente inteligente, entregado a la política con verdadera pasión, solo pensaba en eso. Y era uno de los grandes políticos universitarios de aquel tiempo, hablo de los años 40, 41, 43, ¿no? Pero no tenía el don para eso, tenía la obsesión nada más, y eso es muy doloroso. Eso sí es tragedia. Y lo vi tropezar y convertirse en un clown, en un ser ridículo, absolutamente fracasado, astroso. La obsesión, venga, es peligrosa, pero bueno, venga. Si es que estoy dotado, además. Eso es lo que menciona usted en un libro. Sí, por ahí lo menciona. De traje negro, que liderea y grita cosas al paso del presidente de Sordaz, Sí. que le avienta saliva en la boca sin querer. ¡Viva, viva el presidente! Ese es uno, pero este otro es muy parecido al que está usted diciendo. Si no se tiene el don, la facultad, pues, ni modo, para hacer esto que lo obsesiona a uno, está perdido. Ahí sí, ahí sí. He conocido políticos, y usted los conoce también, Alfredo, empecinados en la política y sin talento para la política. Y son algo sumamente ridículo, claro. Creo que en otro plan también conocemos y a lo mejor somos parte de los empecinados en algún amor y tampoco sabemos nada del amor. Allá. Solamente que nos atenemos a las buenas, a los chispazos de buena suerte. Ahí todo depende de la mujer. Uno se enamora. Bueno, venga, uno nunca sabe casi nada del amor, ¿no? Pero ellas sí. Y si uno tiene la inexplicable fortuna de que uno es también el hombre de ella, como ella es la mujer de uno, ya se salvó. Ya Pero la si hizo. no, Si no, uno se pudre. Tengo un tío suicida, cuento por ahí la historia, ya no sé en qué libro. Bueno, el hombre había padecido un ataque poliomielítico en la más temprana infancia y quedó lastimado de las 2 piernas y usaba muletas. Un hombre muy hermoso, muy inteligente. Su pasión eran las mujeres, pero no lo veían, no lo querían, sobre todo una. Pues tomó tranquilamente un camión, 33 años de edad, llegó a Toluca, alquiló un cuarto en un hotel humildísimo, era muy pobre y se cortó las venas. Vámonos. No puedo tenerla, me voy. Punto. Es una solución parecida, pero al revés del personaje que nos lleva a la tercera historia. El viejo general, aquel, en algún momento joven teniente, no, era joven capitán, aguerrido, acostumbrado, estaba viviendo el momento de la revolución, a tener lo que quería, entre otras y principalmente a las damas que quería. Le gusta la mujer del sargento, según lo señala a Rosario. Rosario, una mujer, una hembra hecha y derecha,
Y una vez que el sargento ve que no va a poder calmar los ímpetus del capitán, decide desertar no tanto del ejército, sino de la presión que ya veía venir, que le quitaría finalmente a la famosa Rosario. Se va a su tierra, al sureste, pero hasta allá llegan los ímpetus del capitán, quien una noche se deja caer con 10 de sus gentes, pero era viril, era macho, era hombre. Deja a sus gentes cenando y él solo se va a enfrentar al sargento, que era un tipazo, y el sargento sale con la Rosario y le dice, venías por ella, aquí está. Finalmente se hacen de palabras. No, pues y es que era terminan, lógico, el pleito estaba entendido desde el principio, que nada terminan más a balazos, estaban... terminan a balazos, y entonces, una vez que el sargento cae y el capitán sobrevive, no quedan en el escenario más que Rosario y el capitán. Y el capitán había dicho, no vengo a preguntar, nunca le he preguntado a una mujer me la si voy se a quiere llevar. conmigo, me la llevo. Punto. Se enfrentan, pero la firmeza que también las Señor mujeres, Rosario. o que a lo mejor más las mujeres tienen que los hombres, le hace decir que no y no y no. El capitán, una vez que agota sus presencias violentas, lo intenta por la buena, y 3 veces le pregunta, ¿te vas conmigo? Vámonos, Rosario, vamos. En la tercera negativa, saca la pistola. Y le puerta un rosario de balazos. Ah, sí. Me estaba encantando la historia y ¿dónde estaba? Pues Eso se la me había recomiendo, olvidado. maestro Se me Garibay. había olvidado. Lea trío. Lea. Alfredo y señor Garibay, ya nos vamos. Ya es la hora, ahora sí. Bueno, esa es la tercera historia. Es una partecita, ya no nos dio mucho tiempo de comentarla. Pero es que Alfredo la estaba contando muy sabrosa Bien, también. estaba bien. Alfredo es de las personas que invitamos a platicar que no trae apuntes para esto Garibay. Es una Ni inteligencia abre el activa. libro, ni abre el libro. Él viene enterado de la historia. Es una inteligencia activa. Bien. Y el general le vacía dulcemente la pistola, A Rosario. hundiéndosela en el pecho, en el vientre, ¿verdad? Sí. Y Qué comenta, canalla. comenta algo parecido a venimos de balde. Ah, ya. Venimos de balde, mi capitán, con que nada más venimos de... Voy a leer la historia, me parece bien, se me había olvidado. Se me había olvidado. Bueno. Pues, amigos, nos tenemos que ir porque insisten los compañeros camarógrafos y de producción en que ya se terminó el tiempo y el cassette. Agradezco mucho a Alfredo Rivera Flores su presencia en este programa. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, encantado de haber estado aquí. Maestro, muchas gracias por su Gracias. presencia nuevamente. Muchas gracias. Amigos, dentro de 8 días, otro programa. Véanos, muchas gracias.